Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. ¿Cuántos de nosotros hemos oído a hermanos católicos y también a muchísimos protestantes de decir que en la Biblia el Señor dice que aborrece el pecado, pero ama al pecador? Yo lo he escuchado incluso de sacerdotes, ¿verdad? Y muchos católicos también afirman eso. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que sueltan una frase que puede parecer muy piadosa y dicen que eso aparece en la Biblia y los cristianos que decimos amén. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia, ¿verdad? Y cualquier persona que nos dice una frase piadosa y dice que eso lo dice la Biblia, pues nos parece correcto. Y eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Muchos dicen incluso que hasta las hojas del árbol no se mueven si no es por voluntad de Dios. Es una frase que aparece en el libro del Quijote y que muchas personas achacan también a que eso aparece en la Biblia. Y eso lo escribió Miguel de Cervantes. Eso no aparece en la Biblia por muy piadoso que parezca. Pues bien, la famosa frase de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es un dicho, es una frase conocida por muchas personas y nos suena hasta bien, ¿verdad? Nos suena muy, muy bien. Pero esta frase fue diseñada y fue dicha en el corazón de un hombre que no conocía a Dios, ni tampoco conocía su santa palabra. ¿Sabéis a quién me refiero? Me refiero a Mahatma Gandhi, ¿verdad? Mahatma Gandhi, perdónenme si no lo pronuncio bien, fue un hinduista, ¿verdad? La tercera religión más grande del mundo y que acuñó esa frase y que muchos la han llegado a hacer suya diciendo que eso aparece en la Biblia. Y eso es incorrecto. Dice, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, lo siguiente: si alguno habla, que sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios. O sea, si eres cristiano, habla palabras de Dios. Usa la Biblia. No use frases que pueden parecer piadosas y mucho peor, no digas que eso aparece en la Biblia. Porque puede haber cualquier persona que te va a decir que no y te va a demostrar que lo que estás diciendo pues no es correcto. Y sinceramente, y si lo hacen en público, vas a quedar bastante mal. Fíjense que esa frase no encierra el pensamiento de Dios, ¿verdad? Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Vamos a leer, por ejemplo, en Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Fíjense lo que dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Salmos, capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, engañador, abominará el Señor. Proverbios 11, capítulo 20. Abominación son para el Señor los perversos del corazón, mas los perfectos del camino le son agradables. Abominación son para el Señor los perversos. Aquí no dice que el Señor ama al pecador. Por supuesto, Dios espera que el pecador cambie su camino y venga al camino de la conversión. Pero no esa frase que saca de contexto el querer de Dios. Salmos 7:11. Dios es justo, es un juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios ama a ese pecador? Dios ama cuando ese pecador
cambie su camino. Esto no significa que Dios sea un Dios cruel. Dios abomina el pecado porque Él es el justo juez. Dios es un juez justo, por lo tanto, abomina a la persona que comete un acto de impiedad. Dios no va a mandar al infierno, ¿verdad? A alguien que fuera homosexual, ¿verdad? Pero sí va a querer que él cambie de camino. Él quiere que se convierta. Él espera que esa persona que es homosexual, que es ladrón, que es mentiroso, ¿verdad? Envidioso, adúltero, quiere que se convierta, pero que nadie diga que Dios ama a ese pecador, porque la palabra de Dios es clara. Y con esto, como he dicho, no quiero decir que Dios sea un Dios cruel, sino que es un Dios justo. Es como, por ejemplo, cuando alguien comete un delito y lo cogen y lo toman y lo meten en la cárcel. ¿El juez es malo? No, el juez es justo. Lo castiga porque la acción que hizo merece un castigo, pero no porque ese juez sea malo, sino porque es un acto de justicia. Pero tú dirás, sí, pero es que todos los pasajes que tú has dado es del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pues Dios se mueve por el amor, por la misericordia, ¿vale? San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Más de lo mismo. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios no es cruel, Dios es justo y castiga a quien practica la impiedad, ¿verdad? Como decimos, Dios no manda a nadie al infierno, sino que es esa persona la que por sus acciones decide ir de manera libre al infierno. No es que Dios lo esté enviando. Por ejemplo, Salmos 7, 11, versículo 11 dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios quiere que te conviertas y quiere que yo me convierta. También hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios no desea, ¿verdad?, el mal a nadie. Dios no se recrea en eso. Dios no disfruta cuando alguien se pierde. Dios, como dice San Pablo a Timoteo, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y la verdad completa. Por tanto, que nadie diga que Dios ama al pecado, ¿verdad? Perdón, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios ama a todos sus hijos y espera que sus hijos pecadores, que somos todos, si no seríamos mentirosos, ¿verdad? Espera de nosotros una respuesta y una respuesta decidida, ¿verdad? Una apuesta por Dios y para Dios, que cambiemos de rumbo nuestras vidas. Si ya éramos mentirosos, pues ya no mentimos. Si éramos ladrones, pues ya no robamos. Y Dios es lo que desea, que tú y yo vayamos en busca de la santidad. Ese es el deseo de Dios. Sean santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. La frase Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, no es bíblica, por mucho que te digan. Sí, aparece en la Biblia. Ok, dame el versículo y te creo. Entonces ahí ya estaremos claros, ¿verdad? Frase de Mahatma Gandhi, hinduista. Pues bien, espero que ya nadie os engañe, que nadie os dé más gato por liebre, ¿verdad? Con esta frase. Y espero que te haya gustado este vídeo, dejes tu like y compartas en tus redes sociales
y también entre tus familiares, parroquia, etc. Dios te guarde, Dios te bendiga.